Vamos a comenzar con la penúltima mesa del Congreso, la mesa número 8. Una mesa también que se inauguró el año pasado, que nos hace mucha ilusión mantener con ya amigos del grupo, que se llama Los niños, esos grandes desconocidos, moderada por el doctor Miguel Ángel Matamala Morillo. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenos días, ya acercándonos pronto a las tardes. Quería dar las gracias al comité organizador por invitarme a moderar esta mesa y por haberse acordado de tener una mesa pediátrica, una mesa en la que abordamos al paciente pediátrico. A ver, incluir una mesa de estas características creo que es importante, porque todos en alguna ocasión o nos hemos enfrentado o nos tendremos que enfrentar a un niño enfermo. Y esto, si no se está habituado, o incluso estándolo, porque yo en mi caso lo estoy y también paso malos ratos, genera un plus de autoexigencia, ya no solo técnica, sino también emocional, y más ansiedad, consecuentemente, para manejar estas situaciones. Por esto, charlas como las que hoy iremos y ponentes como los que hoy tenemos con nosotros, pues nos van a ayudar a vencer este hándicap y seguro que para tener más seguridad a la hora de abordar el niño enfermo. La primera ponente, la doctora Natalia Ramos Sánchez, es intensivista pediátrica y coordinadora de la unidad docente de pediatría del Hospital de Toledo. Su charla se llama Antes de que ocurra, actuaciones que salvan vidas. Muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, agradecer a la organización el invitarme a participar a esta mesa, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablar de los niños y en una mesa, en un curso como este? ¿Y por qué hablar antes de actuaciones que salvan vidas antes de que ocurra? Bueno, pues el objetivo de esta sesión es sobre todo ofreceros herramientas y ideas clave que os ayuden a identificar y a estabilizar al paciente pediátrico críticamente enfermo. Y para ello, lo que os voy a pedir es que imaginariamente, ¿no?, que hagáis el gesto de sacar unas gafas que todos tenéis en el bolsillo, unas gafas de pediatra, y que os las pongáis. Venga, vamos a hacer todos el gesto. Fenomenal, ya tenéis las gafas de pediatra. ¿Y por qué? Porque las paradas cardiorrespiratorias en los niños no se producen de una manera inesperada o de una manera súbita, sino que se producen por el deterioro progresivo de la función respiratoria y circulatoria. Por eso es fundamental reconocer de una manera precoz dichos deterioros. ¿Por qué? Porque el pronóstico y la evolución va a variar en función del tiempo que yo tarde en estabilizarles. Cuanto antes lo haga, mejor va a ser la evolución de este paciente. Vamos a pasar por 4 puntos. El primer punto, vamos a hablar de unas premisas del paciente pediátrico, comentaré unas pinceladas de los sistemas de detección precoz, de la estabilización ABC y también daré unas pequeñas pinceladas sobre las patologías tiempo-dependientes. ¿Cuáles son las premisas? Pues en primer lugar, que lo sabemos, los niños no son mini adultos, son personitas pequeñas que van a tener unas características fisiopatológicas diferentes al paciente adulto. Y una de las grandes diferencias van a ser los mecanismos de compensación, que van a condicionar la curva de deterioro. En el momento en el que un niño tiene un problema, bien sea a nivel circulatorio o a nivel respiratorio, va a poner en marcha diferentes mecanismos de compensación para intentar buscar ese equilibrio entre la función circulatoria y respiratoria y la perfusión cerebral. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el niño tiene unos mecanismos de compensación muy, muy potentes que va a hacer que aguanten el tipo, si veis en la curva, aguanten el tiempo durante más tiempo. Pone en marcha el mecanismo de compensación. Hasta que llega un momento en el que, plaf,
Los mecanismos de compensación claudican, ya no son suficientes para mantener este gasto cardíaco o esa ventilación minuto, y entonces el deterioro se produce de una manera brusca, mientras que el adulto va a tener un deterioro progresivo desde el principio. Por tanto, los niños nos avisan de que se están poniendo malitos, solo que tenemos que tener esas gafas, que ahora ya tenéis, para poder detectarlos. Por eso, como es difícil identificar a estos niños que se están poniendo malitos, ¿no? que han puesto en marcha esos mecanismos de compensación, se elaboraron diferentes sistemas de detección precoz. El más conocido, el que conocéis, el triángulo de evaluación pediátrica. Pero no solo existe ese sistema de detección precoz, existen otros sistemas como pueden ser las escalas de alerta temprana, que existen una multitud de escalas, que desde el SESCAN hemos apostado por esta, que está validada en Latinoamérica y que es muy similar al triángulo de evaluación pediátrica. Evalúa 3 aspectos: a nivel respiratorio, a nivel circulatorio y a nivel cerebral, ¿no? Y además incorpora, es como si fuera la versión pro, ¿no?, del triángulo de evaluación pediátrica, porque incorpora la preocupación de los padres y la preocupación enfermera. Entonces, si yo tengo un niño que va a tener un problema, que tiene un problema respiratorio o un problema circulatorio, va a poner en marcha diferentes mecanismos de compensación. Recordad que los mecanismos de compensación, el primer mecanismo de compensación que pone en marcha el niño cuando es un problema respiratorio va a ser aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Acordaros, ¿no? El volumen minuto es volumen tidal por frecuencia respiratoria, y si tiene un problema a nivel circulatorio, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque el gasto cardíaco es el volumen contracción por la frecuencia respiratoria. Y para el niño lo más fácil es aumentar la frecuencia, bien sea respiratoria, bien sea circulatoria. Y va a añadir otros mecanismos de compensación. Cuando esos mecanismos de compensación se van deteriorando, ¿qué es lo que ocurre? Que va a tener repercusión, y va a tener repercusión a nivel de la perfusión cerebral, ¿no? Por eso, ahí ya hablamos de que entra en fallo respiratorio o fallo circulatorio. Y si esa situación no se solventa, inevitablemente va a entrar en una situación de fracaso cardiopulmonar y de parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando un niño está con los mecanismos de compensación, el tiempo que pasa de una fase compensada a una fase descompensada puede durar horas. Pero cuando los mecanismos de compensación fracasan y entra en fallo, el paso de una descompensación a una parada cardiorrespiratoria puede ser potencialmente minutos. De ahí la importancia de detectar estos niños cuando han puesto en marcha sus mecanismos de compensación. Y bueno, una vez que he detectado un niño que tiene un problema, bien sea circulatorio o bien sea respiratorio, le voy a monitorizar, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Estabilizarle. ¿Con qué abordaje? Con el abordaje ABCDE. No os voy a contar el abordaje ABCDE porque lo domináis mejor que yo, pero sí que me gustaría hacer hincapié en qué cosas pensamos los pediatras cuando tenemos, aparte de lo habitual, en qué cosas diferentes respecto al paciente adulto pensamos los pediatras cuando estamos estabilizando a un niño, ¿no? Porque seguís con las gafas de pediatra, ¿no? ¿Seguís? Vale. Venga, pues vamos con la vía aérea. La vía aérea, ¿no? La parte respiratoria es donde más hacemos hincapié los pediatras, ¿no? Porque habitualmente los problemas que tienen los niños van a ser respiratorios, ¿no? Y nos fijamos en 2 cosas. Una, las secreciones. ¿Por qué? Porque los niños tienen muchos mocos, ¿no? Tienen muchas secreciones. Pero es que además la vía aérea de los niños es más estrecha y a poco que se ocluya por unas secreciones puede suponer una obstrucción de vía aérea. Y por otro lado, acordaros, ¿no?, que los lactantes menores de 3-6 meses son respiradores nasales. Y si yo obstruyo la nariz, ¿no?, con una secreción, pues puedo aumentar la dificultad respiratoria y simplemente sea por obstrucción de secreciones. Y otro punto también muy importante va a ser la posición de la cabeza. ¿Por qué? Porque la vía aérea de los
la vía aérea de los lactantes es más elástica y tiende más a colapsarse. Y si yo no tengo bien posicionada la cabeza del niño, puedo estar provocando una obstrucción. De ahí la importancia que los lactantes pequeños, cuando yo les pongo de cúbito supino y tengo que posicionar la vía aérea, utilice un rodete debajo de los hombros para intentar mantener esa posición neutra. Por tanto, fijaros qué importancia tiene que no solo el estridor, sino que cuando nosotros también estamos escuchando roncus en esos niños, estamos pensando en que existe una obstrucción parcial de la vía aérea. A nivel respiratorio, ¿en qué cosas nos fijamos nosotros? En primer lugar, en la postura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los niños tienen una mayor fatiga muscular y una menor reserva. Y además sus costillas son más horizontales y no son móviles. Por lo tanto, tenemos que intentar que el niño respire lo más cómodo posible. Tenemos que buscar una postura en el que estemos favoreciendo la ventilación del niño. Porque los niños tienden a tener una hipoxemia más rápida que el adulto, porque tienen una menor reserva. Entonces, esto es importante. Y otra cosa muy importante es descomprimir el abdomen. ¿Por qué? Porque los niños son respiradores diafragmáticos. Si yo tengo mucha distensión abdominal, el pulmón, el diafragma, no va a poder trabajar y no va a poder tener una ventilación eficaz. Por tanto, acordaros también que muchas veces tenemos que poner una sonda nasogástrica para intentar descomprimir el abdomen. ¿Cómo voy a tratar esto? Bueno, pues si yo tengo un niño que está con una dificultad respiratoria, sobre todo con un fallo respiratorio en el que ya los mecanismos de compensación están fracasando, voy a administrarle una FiO2 del 100%. Inicialmente 100%. Y una vez que ya le tenga un poco estabilizado, ya titularé la FiO2 buscando una saturación objetivo de 94-97%. Recordad también la importancia que tiene la utilización de las escalas. Existen muchísimas escalas, diferentes escalas, para cuantificar la gravedad de la dificultad respiratoria. Y esto es importante realizarlo porque así de una manera objetiva estamos cuantificando cómo de malito está ese niño. ¿Cuáles son los datos en los que yo me tengo que fijar para ver que ese niño está fracasando los mecanismos de compensación? Pues el niño, cuando empieza con dificultad respiratoria, va a irnos sumando músculos accesorios que le van a ayudar a intentar mantener ese volumen minuto, ¿no? Si tengo un problema ventilatorio, el niño va a utilizar primero los músculos intercostales, va a ir sumando, va a utilizar los músculos supraesternales, va a utilizar las alas de la nariz, ¿no? Para intentar aumentar, ¿no? ese volumen tidal, aparte de haber aumentado la frecuencia respiratoria. E incluso puede utilizar los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, que es lo que nosotros llamamos cabeceo. Si yo veo un lactante que está con dificultad respiratoria y está cabeceando, corred, por favor, porque ese niño puede claudicar en cualquier momento. A los niños les pasa igual que cuando están caminando, que de repente van andando y dicen que me he cansado, no ando más, y se sientan. Pues con la respiración hacen lo mismo. Están aguantando hasta que llega un momento en el que claudican y el niño puede dejar de respirar y hacer una apnea. Si yo porque tengo una ventilación ineficaz y tengo que darle soporte ventilatorio, ventilarle con ambú, recordad que en pediatría, fuera del ámbito neonatal, utilizamos dos tipos de ambú, el pediátrico y el de adulto. Recordad que el pediátrico solo se debe de utilizar, que ahí yo creo los pediatras no estuvimos muy finos poniendo el nombre a ese ambú pediátrico, porque ese ambú solo se puede utilizar en los menores de 1 o 2 años. Por lo tanto, en los carros de parada, aunque sean del ámbito pediátrico, tienen que estar los dos ambús, tanto el pediátrico, que se va a utilizar en los niños pequeñitos, como el de adulto. Si esa respiración no es eficaz, voy a intentar instrumentalizar la vía aérea, voy a intubar. Recordad, las nuevas guías nos dicen que la premedicación con atropina no debemos de hacerla de rutina. Como hemos dicho, ¿no? Que los niños tienen menos reserva que el adulto y tienden más a hacer hipoxemia, debemos hacer una oxigenación apneica, y las nuevas guías nos insisten en que
no debemos de realizar más de 2 intentos en intubación. Por lo tanto, si no estamos muy habituados a intubar al paciente pediátrico, siempre deberíamos de tener, ¿no?, cerca un dispositivo supraglótico porque igual lo podemos necesitar. Y en la C, a nivel circulatorio, ¿en qué nos fijamos? Bueno, los signos cardiovasculares realmente son iguales los del niño con el adulto. Recordad que habíamos dicho, ¿no?, que el mecanismo de compensación inicial que utiliza el niño cuando tiene un problema cardiovascular va a ser aumentar la frecuencia cardíaca. Pero tiene otros mecanismos de compensación y uno de ellos es aumentar el tono vascular para intentar redistribuir el flujo a las zonas más nobles. Por eso, si yo tuviera que resaltar algún signo cardiovascular aparte de la frecuencia cardíaca, creo que sería sobre todo los que ponen en manifiesto este mecanismo de compensación, como es el relleno capilar y el gradiente térmico, ¿vale? Porque los niños tenemos que tener presente que los niños tienen una mayor tasa metabólica y tienen un mayor consumo de oxígeno y que van a tener diferente patrón hemodinámico en función de la edad. Los niños chiquitines, los lactantes pequeños y los neonatos tienen un gasto cardíaco muy dependiente de la frecuencia cardíaca y tienen una menor capacidad de respuesta a la ley de Frank-Starling. Por eso las expansiones, cuando las vamos a hacer en los neonatos o en los niños chiquititos, tenemos que ser muy cautelosos con el volumen que administramos porque igual no vamos a obtener la respuesta que nosotros esperamos. En relación al lactato, que antes nuestra compañera también lo ha comentado, en pediatría también lo utilizamos, si bien es cierto, no existe un valor de lactato en el que podamos decir, a partir de aquí es un indicador de mala perfusión tisular. Lo que sí sabemos es que cuantificar los lactatos y ver la tendencia sí que nos puede dar información de cómo está evolucionando la perfusión tisular. Y insistir en que la tensión arterial, la hipotensión en pediatría es un signo tardío de shock. No puedo esperar a manejar a un paciente pensando en shock, no puedo esperar a que tenga la tensión baja, porque si es así, estaré llegando tarde a ese paciente. Importante, ¿no?, identificar el tipo de shock y saber que en pediatría existen diferentes respuestas hemodinámicas a la situación de shock. No todos los pacientes van a tener una vasoplegia, sino que hay veces que también puede tener un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y eso me va a condicionar el manejo del paciente. Una de las herramientas que podemos utilizar para identificar o para ver o sospechar si nuestro paciente está en shock sería el SIPA, el índice de shock adaptado a la edad, que sería la frecuencia cardíaca dividido por la tensión sistólica. Es verdad que es una herramienta que se utiliza sobre todo en el shock hipovolémico, pero hay algunos estudios que dicen que podría tener su utilidad en el paciente séptico. ¿Qué es lo que voy a hacer en este tipo de pacientes cuando yo tengo un paciente que está en una situación de shock? Pues evidentemente canalizar una vía, lo ideal 2, pero a veces en pediatría los accesos vasculares tienen su aquel y nos tenemos que conformar con uno. Las nuevas guías lo que nos dicen es que si yo tengo un paciente que está en una situación de shock descompensado, debo de canalizar un acceso vascular en menos de 5 minutos o 2 intentos. Y si eso no lo he conseguido, tengo que pensar en la intraósea. La intraósea, tenéis que saber, ¿no?, que las agujas, prácticamente ahora estamos utilizando, ¿no?, el taladro, las agujas, tanto las que más utilizamos en pediatría serían la rosa y la azul y muchas veces la rosa se identifica como la pediátrica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es a la hora de canalizar, ¿no?, medir bien el tamaño que necesita ese paciente y siempre visualizar, ¿no?, la punta, la marquita negra por encima de la piel para que cuando yo active el taladro tenga margen de introducir en el periósteo. Una vez que tengo la vía, ¿qué es lo que voy a hacer? Fluidos, administrar fluidos cristaloides. ¿Qué cantidad? Pues fijaros, cada vez estamos siendo más restrictivos con el volumen y ya las nuevas guías lo que nos dicen es que administremos más bien 10 mililitros por kilo que 20 y que veamos la respuesta del niño, sobre todo para evitar sobrecarga hídrica. Y si una vez
alcanzados, ¿no?, el volumen de 30-40 mililitros por kilo, si no he conseguido el efecto deseado, ya tengo que pensar en el soporte vasoactivo. ¿Cuál? Adrenalina o noradrenalina, dependiendo del patrón hemodinámico que tenga el niño. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente, con conseguir una tensión arterial sistólica, una tensión arterial media por encima del percentil 5. A no ser que tenga un traumatismo craneoencefálico o un problema a nivel cerebral en el que voy a intentar buscar aumentar la perfusión, la presión media por encima del percentil 50. Esto es una diferencia con respecto al paciente adulto. Por ejemplo, en el paciente séptico, en la primera hora, ¿no?, el bolo que se administra en el paciente adulto van a ser 30 mililitros por kilo, pero fijaros que en el paciente pediátrico de entrada no administramos 30 mililitros por kilo, sino que administramos 10, 20 mililitros por kilo, valoramos la respuesta y vamos repitiendo las expansiones si es necesario. ¿Cuándo me tengo que fijar yo para pensar que están ya fracasando esos mecanismos de compensación? Pues, por supuesto, si el paciente está hipotenso, ahí sí que sí ha fracasado, están ya sin mecanismos de compensación, si tiene los pulsos centrales disminuidos, si tiene el nivel de conciencia alterado. Y a nivel neurológico, bueno, pues a nivel neurológico lo que estamos buscando sobre todo es la neuroprotección, ¿no? Y en estos pacientes, un paciente inestable, pues tenemos que buscar una buena oxigenación, una buena ventilación y una buena perfusión. Dos aspectos importantes, la glucemia. La hipoglucemia es una alteración frecuente en el paciente pediátrico que vamos a corregir con 2 mililitros por kilo de suero glucosado al 10%, ojo, al 10%, no concentraciones superiores porque pueden extravasar la vía y producir necrosis tisular. Y vamos a realizar un tratamiento activo de las convulsiones, ¿vale?, cuando lleven más de 5 minutos. Las nuevas guías sí que lo que nos dicen es que aparte de las benzodiazepinas, aquí se mojan, que es verdad que hasta ahora todos los protocolos te daban diferentes alternativas, pero no se mojaban con ningún fármaco. En las nuevas guías proponen al levetiracetam como fármaco antiepiléptico. Y por último, para terminar este punto, deciros que también tenemos que estar muy pendientes de los signos de hipertensión intracraneal, que van a ser similares a los del paciente adulto, pero en pediatría la terapia pirosmolar con suero salino hipertónico la vamos a hacer al 3%, porque no hay estudios que demuestren la eficacia de concentraciones superiores. Y en la E, bueno, pues recordad, ¿no?, que el paciente pediátrico tenemos que tener un cuidado exquisito del control térmico, vamos a hacer un examen físico, vamos a hacer el abordaje sample y siempre tenemos que estar muy vigilantes y muy pendientes de signos que nos puedan sugerir que exista un maltrato o una negligencia. Y por último, en pediatría no solo nos quedamos en la E, sino que, y además las nuevas guías también lo proponen, añadir la F, ¿no?, la F de familia. Debemos de incluir a la familia en el cuidado y en la atención de estos niños. Para terminar, como ideas clave para llevaros a casa, bueno, pues que la parada cardiorrespiratoria en pediatría es secundaria a una insuficiencia respiratoria, circulatoria o emergencias neurológicas, que la identificación y el manejo adecuado de los niños críticamente enfermos es la mejor manera de prevenir la parada y para ello es fundamental conocer los mecanismos de compensación y la curva de deterioro. Los niños se desaturan antes y se fatigan más que el paciente adulto y debemos de vigilar la perfusión y el estado mental de los pacientes porque la hipotensión es un signo tardío. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Muy bien, muchas gracias. La siguiente ponente es la doctora Georgia Sarquella Brugada, es cardióloga infantil y jefa de servicio de cardiología infantil del Hospital San Juan de Dios de Barcelona y además es experta en arritmias pediátricas, enfermedades cardíacas hereditarias y muerte súbita. Su charla se titula Electrocardiogramas preciosos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ay, no, claro, puedo hablar por aquí. Súper. Bueno, me han puesto así de último día y veo que continúa igual de lleno esto, con lo cual pienso que hemos conseguido llamar el interés de
del mundo pediátrico y yo creo que esto es muy importante. Con lo cual hemos decidido, ya os dije el año pasado que no terminé mi charla porque quería que me volvieran a invitar y aquí estoy. Y entonces hemos decidido que haríamos pues, una serie de Netflix y iríamos haciendo capítulos para asegurarnos que todos los años podemos venir. Uno tiene que pensar en su futuro y cuando se lo pasa bien, le gusta y además recibimos toda esta energía tan buena, tan positiva de la audiencia, pues te apetece volver, pues volvemos, aunque cada vez Renfe nos lo pone más difícil, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, vamos a primera temporada, capítulo 1, de la tormenta a la calma. Tengo que deciros que esta mañana he cambiado toda mi charla, como era habitual. Pobre, la semana pasada me pidió que le mandara la charla. Yo le dije, bueno, yo creo que soy un poquito de última hora. Soy tan de última hora que hace media hora que la he cambiado toda, porque Raúl va a hacer una charla muchísimo mejor y no podía ser. Entonces, teníamos que competir en eso. Os voy a explicar un caso. Nos vamos a centrar en un solo caso. Y fue un caso que nos marcó de muchas maneras y yo creo que después de mis 20 minutos os va a marcar a vosotros también. Por el aprendizaje, por las arritmias, por supuesto, estamos aquí para hablar de arritmias, pero sobre todo por lo humano, ¿no? Y yo creo que ya está bien de hablar de ciencia porque es muy importante que incorporemos esa parte que yo creo que los pediatras tenemos muchísimo a flor de piel y que creo que las nuevas generaciones cada vez lo tienen también. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar pensando en esa F que comentaba ella, ¿no? Que la familia, y no solo en pediatría, sino en todos los ámbitos. Bueno, vamos allá. Bueno, nuestro protagonista es Guillem, ya os lo digo, porque es archi ya famoso en nuestro hospital. El momento que pasó todo esto, tenía 13 años, era un chico asintomático a todos los niveles y además hacía fútbol, no era muy bueno en el fútbol, pero el tío hacía fútbol porque es un motivado. Entonces, él tenía una hipertrófica leve, no obstructiva, que se había diagnosticado a raíz de un caso índice a la familia de un primo que había hecho una muerte súbita recuperada, que otro día os explicaré esa historia, que es también segundo capítulo, pero él tenía una forma muy leve de la enfermedad. Y de hecho, él era portador genético de TPM1, que era el gen que le provocaba todo esto, da igual, y además de otra variante en otro gen que nada tenía que ver en esto, pero aquí estaba todo, o sea, se hacía su seguimiento habitual, sus controles habituales. De hecho, esta es la historia familiar que, hombre, no está mal. O sea, aquí su primo hizo la muerte súbita recuperada, el papá era afecto, pero había llegado a los 50 años, que se diagnosticó en el momento que su hijo hizo la muerte súbita recuperada, y de hecho, inicialmente a la madre de nuestro paciente, inicialmente le salió la genética negativa, con lo cual ya no estudiamos esta parte de la familia. Fijaros lo que puede pasar con un resultado erróneo en genética, porque claro, tú miras a toda la familia y el que es negativo ya no miras a los descendientes, y aquí se acaba. Entonces, bueno, cuando apareció Guillem con una miocardiopatía, porque le hicieron un electro en el deporte, que salió algo raro, y vino, como conocíamos al primo, pues vino y le hicimos la eco y dijimos, ¿y qué haces tú con un septo de 12 milímetros, con 13 años, ¿no? Era muy al límite. Y esto dijimos, vamos a estudiarte más. Entonces vamos a estudiarte más, le hicimos la genética porque no nos cuadraba y era positivo. ¿Cómo va a ser mamá negativa si es hijo de su madre? Bueno, pues evidentemente era un error, ¿vale? Era un error del laboratorio. Estas cosas pasan. Primer mensaje, cuando no cuadra algo, replanteadlo de nuevo. O sea, no insistamos de, no, bueno, como es negativa no puede ser. No, espérate, no cuadra. ¿Qué errores hay en el camino que pueden haber hecho que llegáramos a esta situación? Pues este fue el primer error. No fue un error nuestro. Es decir, mamá negativa en genética, pues los hijos no hace falta estudiarlos. Pues era un error de laboratorio, ¿vale? Bueno, el caso es que poco antes de que todo esto pasara tenía, pues eso que os digo, un septo creció un poco más, 13, 14, sin obstrucción, una prueba de esfuerzo sin arritmias, este era su electro, sus voltajes altos, pero ni inversión de las ondas T, un poquito en cara inferior, pero nada más. Y la reso pues decía esto, un septo de 14 y un tenue realce focal en el septo apical, que para ese entonces no hacíamos
tantas cosas con estas fibrosis, no nos poníamos a buscar más, teunomapping, todo esto, no tanto. Y aquí se quedó, como prueba de esfuerzo normal, reso bueno, y la eco bien, y un tío asintomático, Holter normal, sin nada, pues screening normal, cada 6 meses le vemos y ya está. Bueno, en el seguimiento lo pusimos, tenemos los pocos scores de riesgo que tenemos en pediatría, son para miocardiopatía hipertrófica, y dado todo esto, el que se llama HCM Risk Kit, pues lo pusimos en la estratificación de riesgo y decía que no había indicaciones para implante de desfibrilador, con lo cual tranquilos y vamos viendo, reevaluamos cada 6 meses. Pero el contexto familiar era heavy. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle un holter subcutáneo, vaya a ser, ¿por qué? No lo sé, ¿no? Pero vaya a ser que encontremos que tiene algo asintomático, que no lo nota, que tal, porque teníamos no la mosca detrás de la oreja, pero una presión del ámbito familiar. Otra vez, ¿dónde está la intensidad de lo que ha pasado en la familia en estos scores de riesgo? En ninguna parte. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer un intermedio. Bueno, pues el 15 de mayo del 24, a las 5 de la tarde, yo estaba sentadita en un avión a punto de salir para un congreso americano de arritmias. Me habían puesto súper bien, estaba con mi sitio perfecto, ya soñando, me sentía súper diva allí. Y entonces todavía no había apagado el móvil. Entonces veo que empiezan a entrar mensajes, Guillem se ha parado en la calle, Guillem, ¿qué tal? Que ha llamado la madre, ¿qué tal? Y entré en shock. Entonces me empiezo a mirar y con todo esto veo que están trasladando, o sea, me llega el mensaje que están trasladando a Guillem al hospital porque algo ha pasado y hay alguien que dice que lo han tenido que chocar en la calle. Entonces, hice lo que nunca había hecho en la vida y se ve que se puede hacer, que es que le dije a la azafata, quiero bajarme del avión. Y entonces me dice, espérate, vino el capitán, le expliqué la situación y me dice, ¿has facturado maleta? Digo, no. Dice, vete corriendo. Entonces, esto hay que hacerlo a veces, pero cuidado, porque yo constaba que había salido del país, porque no sé por dónde volví, pero nunca pasé control de pasaportes y tuve problemas el siguiente viaje porque yo constaba fuera de España, pero estaba dentro. Entonces, importante. Bueno, el caso es que corrí hacia el hospital porque tengo unos compañeros maravillosos. Ayer conocisteis a Freddy, o sea, pero tienes esta sensación que es que no voy a poder soportar 9 horas de viaje sin saber qué está pasando. Y esto es así, o sea, que al final una unidad de muerte súbita conlleva en que a veces uno baja de un avión, ¿no? Bueno, lo que había pasado es que él había salido del cole, normal, estaba caminando, volviendo para casa y se desploma en el suelo. Tiene la gran suerte que 3 personas que habían hecho un curso de RCP 2 semanas antes pasan a su lado y empiezan reanimación en la calle. Y al cabo de 10 minutos llega el SEM básico y 5 minutos más tarde el avanzado. Primera cosa, pasaban 3 personas que habían hecho un curso de RCP, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, a las 5, esto es lo tienen que desfibrilar 2 veces en la calle. Pasa un ritmo no desfibrilable, le pasan adrenalina, pasa a una taquicardia ventricular con pulso, igualmente lo cardioverten y le empiezan a pasar amiodarona. Hasta aquí bien, o sea, perfecto, súper. Le intuban en la calle y pasa ritmo sinusal y nos lo trasladan al hospital. En estas, yo ya estaba llegando al hospital, o sea, todo esto, bueno, tenemos conexión con el SEM, con lo cual podíamos hacer también, orientar porque conocíamos al paciente y todo. Y con esto habían pasado 20 minutos. Muy bien, traslado a Sant Joan de Déu, llega a la UCI, que está en ritmo sinusal y tiene alguna extrasístole aislada. Lo que vemos aquí es el trazado del monitor, donde veis que hay alguna extrasístole aislada, sin más. Pero, bueno, esta es la eco que hacemos. Ahora no sé si vais a ser capaz de encenderlas, pero estaba, bueno, aceptable, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Aceptable. Posparada, pero bien. Bueno, el caso es que interrogamos el holter subcutáneo y esto es todo lo que tenemos de esta interrogación porque todo lo que viene después lo quemó, ¿vale? Ya podéis imaginaros lo que pasó. Pero esto es lo que había hecho en la calle. Este es el patrón de taquicardia ventricular. Había empezado una extrasístole que había encendido
una taquicardia polimórfica, fibrilación ventricular. Muy bien. De repente, estando en la UCI, hace un nuevo episodio de FV. Fijaros, sinusal normal, como que aquí no pasa nada, extrasístole que entra en un mal momento, onda T, y desencadena taquicardia ventricular polimórfica y entra en taquicardia ventricular polimórfica que desencadena en fibrilación ventricular. Y empieza la tormenta. ¿Vale? Múltiples episodios de FV, descargas, le pasamos amiodarona, lidocaína en bolus, magnesio, bicarbonato. FV refractaria, 10 descargas, ya ni salía de FV. Le hicimos un bloqueo químico de ganglio estrellado directamente con lidocaína. De hecho, Freddy se metió en la cabeza, se puso en la cabeza al paciente y lo hizo. Yo no sabía hacerlo, por supuesto, pero él viene de un entorno donde a veces, durante muchos años fue el único electrofisiólogo pediátrico de Perú, con lo cual, y no siempre con todas las herramientas de las que disponemos, con lo cual dijo, lo intentamos, se calmó todo un poco. Funcionó parcialmente, pasó a un ritmo sinusal, pero al cabo de un rato, porque al final la lidocaína no deja de ser transitoria, al cabo de un rato volvió a entrar en episodios de taquicardias ventriculares no sostenidas, que aquí tenéis el monitor, ¿vale? Repetidamente, a ver si dura, si entra esta, ¿vale? Y pum, entraba. ¿Lo veis? Y entraba en ya taquicardia polimórfica y fibrilación ventricular, ¿vale? Y así continuamente. Bueno, a las 8 llevábamos 15 descargas, se pone ECMO. Teníamos la suerte que estaban los cirujanos en la UCI porque había un niño al lado que estaba muy malito, estaba la ECMO purgada y en 15 minutos teníamos el niño en ECMO y se continuó ECMO RCP continuamente. Continuaba en fibrilación ventricular y íbamos chispando. Esto es una imagen de lo que llegaba, o sea, fijaros, están haciendo RCP, el cirujano está poniendo la ECMO y fijaros cómo entra en continuo en fibrilación ventricular. Y así durante 2 horas y media. ¿Vale? Estuvimos 2 horas y media de RCP. Nos paramos a pensar en un momento, 9 de la noche. ¿Qué carajos está pasando? ¿No? ¿Cuál era el mecanismo recurrente que estábamos entrando? Pues bueno, cuando uno se para, empieza a ver la luz, ¿no? Y lo que veíamos es que hacía una extrasístole, luego hacía 2, ¿no? Una extrasístole, 2 extrasístoles, 3 extrasístoles, 4 y ¡boom! Y entraba. Entonces lo que dijimos es, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ponerle un cable de marcapasos y vamos a ir más rápidos que la extrasístole. Nos vamos a avanzar. Estimulación ventricular para avanzarnos a todo esto. Es decir, superar a su ritmo sinusal para que no pudiera entrar un extrasístole. Y lo pusimos a 120, buscamos cuál era ese umbral. Coloqué esto, paró las extrasístoles y paró el mecanismo de entrar en fibrilación ventricular. Entonces, este es el electro que teníamos, estimulado el ventrículo, y, por supuesto, después de 20 y tantas descargas, 2 horas y media, el aturdimiento del miocardio es evidente, como es de esperar. Bueno, 22 descargas externas de hasta 270 julios, tiempo total de RCP, 2 horas y media. Muy bien, se quemó el holter subcutáneo, literalmente se quemó. Todo lo que tenemos, que hemos podido recuperar, eran las fotos que íbamos haciendo allí, más que nada porque el grupo que tenemos, no todos estábamos en el hospital y era para ver quién se le ocurría algo más, ¿no? Y se mantiene con ECMO, estimulación de marcapasos a 120, bomba de adrenalina, milridona, lido, os podéis imaginar todo, pero finalmente llega la paz, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Se hospitaliza, se normaliza progresivamente la FEBI, muy importante, es decir, no había daño miocárdico permanente. Podemos ir bajando la frecuencia cardíaca, le pusimos betabloqueantes para evitar estas extrasístoles y nos quedamos con un ritmo sinusal. Fijaros, continúa sin ser muy horroroso su electro. Y a las 36 horas se puede retirar ECMO sin incidencias, se retira el marcapasos, evidentemente tiene lesiones cerebrales que
nos decían que estábamos ante una situación de muy mal pronóstico, en núcleos caudados, signos de hipoxia. De hecho, lo extubamos y el tío no hacía mucho. No teníamos ninguna esperanza de que pudiera salir de allí neurológicamente correcto, ¿no? Pero el niño estaba extubado y estaba respirando. Entonces, bueno, pues allí pues, pusimos todo el arsenal que pudimos. Hicimos una reso cardíaca. Con todo esto todavía, por supuesto, no habíamos implantado ningún desfibrilador porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Veíamos que tenía pues, la hipertrofia no conocida, pero que sí que había quedado una lesión isquémica, después de todo este paro, pues que había quedado una lesión isquémica y muy probablemente una obstrucción microvascular, no había reflow, era como que un miocardio que se había dañado. Había recuperado función, pero que había mucha cicatriz allí, ¿no? Y había pues, una fibrosis difusa. Por tanto, en 6 meses había hecho pues un empeoramiento grave de todo esto. Bueno, como fue mejorando, empezó a abrir los ojos, a conectar, pues le pusimos un desfibrilador. En ese momento pusimos un desfibrilador endovascular. Ahora a lo mejor buscaríamos otras opciones, pero en ese momento no teníamos claro que no necesitara pacing también. Y le dimos el alta el 16 de julio, 2 meses y medio más tarde. Sin arritmias y con una impresionante mejoría a nivel neurológico, motor y sobre todo nutricional porque le había quedado una disfagia. Con su desfibrilador y bisoprolol 5 miligramos al día. Entonces, tras muerte súbita recuperada, RCP de 20 minutos en la calle, 2 descargas en la calle, 22 descargas con RCP ECMO durante 2 horas y media, 36 horas posteriores con ECMO, infarto de miocardio dentro de un contexto de una miocardiopatía hipertrófica y unas lesiones hipóxico-isquémicas con las que no teníamos ninguna esperanza. Este es él. ¿Me puedes poner el vídeo? Este es el día que se va de alta, con su camiseta al Barça, por supuesto, y con esa leve cojera que le ha quedado como única secuela. Esta historia, que os podéis imaginar que para nosotros es, bueno, lo sigo viendo y me entran ganas de llorar, por supuesto. Esta historia es la historia de hacer las cosas bien, mucha gente, en muchos momentos. Y yo creo que de eso se trata la medicina. Si la gente a la calle no hubiera hecho bien la RCP, si la gente no hubiera una buena conexión con los sistemas de emergencia, si los cirujanos no hubieran estado allí para poner un ECMO inmediatamente, si la gente de la UCI no hubiera estado sublime en todo esto, si no nos hubiéramos esperado a pensar, este momento no hubiera existido. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues que la formación en RCP básica es fundamental, salva vidas, que incluso en los momentos más críticos es esencial detenerse, pensar y revisar sistemáticamente cada paso del manejo, que bueno, pues hay cosas que va bien, ¿no? Porque ahora ya tendréis en la cabeza que un overdrive con marcapasos nos puede ayudar en unas circunstancias así y que cada parte de la cadena cuenta, todas y cada una de ellas. Y nada, que las verdaderas urgencias en arritmias pediátricas requieren estar preparados para lo inesperado, lo esperado y lo inesperado. Y nada más, este es parte del equipo que lo hizo posible. Muy bien. Y vamos con el tercer componente de la mesa, es el doctor Raúl Sánchez Pérez. ¿Dónde está Raúl? Que no lo veo. Que está. Él es cardiólogo infantil en el Hospital de Caravaca y además es cirujano cardíaco infantil con muchos años de labor profesional en el Hospital de la Paz de Madrid. Su charla se titula El libro rojo de las cardiopatías congénitas. Adelante. Bueno. Este es el mundo de la pediatría, ¿no? Que nos ha descubierto Natalia y Georgia. Con Georgia empecé la cardiología infantil en el Marañón, Miguel Ángel. Empezamos juntos, allí nos conocimos, no le hace ya unos cuantos años. Desde un tiempo a esta parte intento hacer
algo parecido a lo que he hecho mis compañeros. Cuento solo cosas que he vivido. La semana pasada me invitan a un cumpleaños. Es una familia que tiene una casa muy grande del siglo XVI. Los que no conocéis mi zona, Caravaca, tiene como mucha historia, un sitio histórico que os invito a visitar. Me invitan a un cumpleaños una familia que yo quiero mucho, pero tenía un enredo, a las 8 tenía que ir a una charla, tenía solo 2 horas, mi mujer iba con los niños, digo, no sé si ir, qué pereza, había que vestirse de medieval. Bueno, quiero mucho a los padres y a los niños que celebraban el cumpleaños porque eran 2 hermanos que cumplían años el mismo día. Digo, voy a acercarme aunque sea a darle un abrazo. Vestido con mi traje de medieval, que yo creo que por aquí también entendéis eso. Y cuando entro a la casa, siglo XVI, grito, caras de pánico. Que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga. Los que somos pediatras intuimos qué está pasando ahí. Y los que estáis en la urgencia y en los centros de salud, que somos la mayoría. Me llevan en volandas como al bajo y me encuentro un niñito de 4 o 5 años, ya casi sin conocimiento, intentando hacerle la maniobra de Henle. Lo había cogido, siempre hay como personas con mucho liderazgo. No era una persona sanitaria, pero lo tenía intentando hacer algo, ¿no? El niño, lo último que yo vi del movimiento fue que intentaba llevarse a la boca para sacarse algo de la boca. En ese momento, dices, madre mía, todos los protocolos, todo lo que hemos estudiado, ¿qué hacemos? Me lo ponen el niño en los brazos, lo cojo e intento yo también hacer la maniobra de Henle, el niño no tiene tono. Con esa... Casi todos los que estáis aquí lo habéis vivido. Esas cosas que uno hace, que la energía y la fuerza no viene de uno, viene de otra cosa. Cada uno de lo que quiera. Lo cojo con toda el tal y le doy con una fuerza entre las 2 escápulas, pero con mucha violencia, como diciendo, antes de eso le digo, llamar al 112. Le pego con toda la fuerza, ¡plá! Sale un trozo de perrito caliente, así, con una fuerza. El niño empieza a respirar. Después echa otro trozo. Él solo cuando empieza, echa otro trozo. Ya empieza cada vez más, nada más, nada más. Te vas a otra habitación, te intentas alejar de los focos, me pongo a llorar. El padre, tengo la imagen del padre en la esquina totalmente bloqueado, como ¿qué está pasando? Luego llega el 112, el niño ya estaba bien, yo estaba corriendo con mi hijo. Y dice el del 112, ¿me podía enseñar esta casa tan chula? Porque... Digo, sí, te podemos enseñar esta casa tan chula. ¿Por qué cuento esto? Hay que dar con mucha violencia ahí, es fundamental. Esto no nos lo dicen los libros. Hay que prohibir los perritos calientes y las salchichas Frankfurt. Carlos de la Torre, que es el cirujano pediátrico de La Paz, con la que yo he tenido que ir muchas veces a por donantes cuando trabajaba en el mundo de la cirugía cardíaca, a por un corazón, odiaba las salchichas Frankfurt. El trasplante cardíaco a mí me enseñó una cosa, que siempre que tengo la oportunidad lo cuento, es que nadie está por arriba y nadie está por abajo. Todavía tengo el recuerdo de tener a un niño de una familia muy poderosa en ECMO, como ese niño que tú tenías en ECMO, que salga una oferta de un corazón y ir y encontrarme un niño de una familia subsahariana, de una familia africana, que había venido acá a España con mucho esfuerzo y que se había ahogado con una salchicha Frankfurt. Si esta familia supiera quién le ha dado el regalo más bonito. Hoy lo que os quiero traer es el mundo de la pediatría. El mundo de la pediatría, si antes Juanjo, el cardiólogo, que la evidencia
va por detrás. En el mundo de la pediatría, ¿verdad? Madre mía, Miguel Ángel, Natalia, Georgia, ¿cómo estamos con la evidencia? Por eso lo que cuento ahora, no quiero lanzar una pregunta, no quiero cerrar nada. Cuando trabajaba en La Paz, de cirujano cardíaco infantil, me llaman los cardiólogos y me dicen que van a presentar un niñito de 1 mes para cerrarle una CIV y que tiene una cromosomopatía importante, pero tienen la necesidad de presentarlo. Cuando llegan a la sesión presentan una niña, se llama Adara. Los nombres son muy importantes, luego explicaré por qué. 1 mes con un síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es una trisomía 18, donde la esperanza de vida es de pocas semanas, pocos meses, dependiendo de cada niño. Se asocian malformaciones a muchos niveles y también cardiopatía congénita. Este niño, esta niña, tenía una CIV. Una CIV es la cardiopatía que quizás de lo más sencillo que hacemos los cirujanos. Hace unos años, 5, 6 años, 4 años, y en muchos hospitales era impensable que presenten un niño con síndrome de Edwards en una sesión para operar. Porque si la esperanza de vida es muy corta, una extracorpórea que puede valer 500.000, 600.000 euros, yendo todo muy bien. Mi jefe dice, ¿alguien tiene algún problema ético para operar a este niño? Levantamos la mano 3 cirujanos y cuando terminamos de la sesión me dice, Raúl, entrevístate con los padres que lo operas tú si se opera. Me siento con los padres, Alicia, Cristian, con su niña al lado. Ellos están perfectamente informados porque han pasado por muchos hospitales y les pregunto, ¿por qué queréis operar a vuestra niña? Sabéis muy bien lo que tiene. Se pueden decir cosas muy fuertes con mucho cariño. Se puede decir la verdad, pero siempre tiene que haber cariño. Lo que no podemos es evitar información y quitar información. Y la madre me dice una frase. Necesito abrazar a mi niña durante algún mes más. Amén. ¿Una madre te dice eso? ¿Qué valor tiene eso? Les digo que en el síndrome de Edwards todos los tejidos son como mantequilla, son muy delicados. Que si surge alguna complicación, creo que no es conveniente poner el ECMO, porque el ECMO se pone o puente a la recuperación o puente al trasplante, pero puente a algo. En un niño con síndrome de Edwards no tiene sentido. Los padres lo entienden. Y decidimos, y digo, si hay alguna complicación, si la cirugía no va como la seda, ante cualquier cosa paramos. Despediros de vuestra niña. Esto es muy importante porque nos enseñan a despegar, nos enseñan a llevar los aviones, pero no nos enseñan a aterrizar. No nos enseñan a que hay que despedir y cómo gestionar la muerte. Despediros de vuestra niña. La anestesista, de las mejores de La Paz, sale a hablar con los padres y les dice, justo antes de la cirugía, que no está de acuerdo con que opere a su niña, pero que la va a anestesiar. Me llama a la enfermería, sale a hablar con los padres, hay un problema, salgo y me dicen, no queremos que esta anestesista toque a mi niña. Y además queremos que si se complica se ponga hasta el ECMO. Uf. Lo siento, les digo, es la mejor anestesista que tenemos, tiene un compromiso con el paciente brutal. Entiendo que estéis molestos, pero por favor, vamos a seguir con el plan establecido. No podemos en caliente cambiar todo. Tras un buen rato, consigo revertir la situación. Operamos a Dara. Sale de quirófano, a la semana se va a casa y 5 meses después, por apneas intratables, se muere la niña. La madre me manda un mensaje, que lo tengo hace poco, y me dice, Raúl, te presento la foto de Iria, la hermana de Adara. Iria significa guerrera. Te pido, por favor, que cuentes la historia de Adara donde tengas que contarla, porque para mí ha sido una historia que me ha ayudado mucho el poder tenerla estos meses y poder despedirme de mi niña. Varios aprendizajes aquí, varias preguntas. ¿Qué viviría el anestesista en su vida
qué fallo en la comunicación habría para reaccionar así. Si no trabajamos nuestra herida, somos sanadores heridos, es muy complicado que nos pongamos delante de la otra persona. La empatía no es ponerse en el lugar del otro, la empatía es ver tu humanidad rota para poder ver la del otro. Segundo, los protocolos, bien, necesarios, pero a veces hay que llevarlos más allá. Tercero, el lenguaje binario, de guerrero, éxito. ¿Esto es una historia de éxito? Yo creo que sí. Yo creo que es una historia de éxito. El mundo de las cardiopatías congénitas se está escribiendo. Somos los hermanos pobres de la cardiología. En una sesión presentan a un paciente 60 años, 60 y pico años, Juan. Lo habían operado cuando era pequeñito, cuando tenía 6 o 7 años, de una CIA, y tenía una CIA residual, y hay cardiopatías congénitas que, aunque parecen sencillas como una CIA, pero si empiezan a hacer arritmias, se convierten en complejas. Estábamos en la sesión de adultos, y dice el cardiólogo Ruiz Cantador, que es maravilloso, dice: este paciente se operó en el 1968, según un informe, en un pueblo que se llama Leza, en la Alavesa riojana. Estaba la jefa de cardiología, que es de allí, de La Rioja, y dice: eso es imposible, ese pueblo tiene 200 habitantes. Él dice, tiene un informe que pone eso. Ya empiezan las especulaciones. Ángel Aroca dice: ¿tiene esternotomía? Sí. Había cirujanos en los años 70 que abrían la piel o el esternón y no tocaban el corazón. Yo lo he conocido. Dice, bueno, y empiezan las apuestas. No está operado. La CIA es la misma que tenía. Seguro que no lo han operado. El paciente estaba con necesidad de cirugía y lo opera Juvenal, mi compañero, y a mí me pone a ayudarlo. Digo, Juvenal, tenemos que apostarnos algo. ¿Está operada la CIA o no está operada la CIA? Venga, nos apostamos una comida. Juve dice, yo creo que está operado. Empezamos, abrimos la piel, está pegado, el esternón estaba abierto, abrimos el pericardio está pegado, llegamos al corazón, este paciente está canulado, está la aurícula abierta, tiene una sutura en el tabique interauricular, se había dejado el cirujano una pequeña CIA al lado de la cava, que además tiene mucha repercusión, y en aquellos tiempos era razonable porque las cardioplegias no eran tan buenas y se hacía la carrera. Está operado. Salimos, informamos a la familia y antes de llevarlo a la red digo, Juve, me voy a meter a internet, esto tenemos que saber qué está pasando. La cirugía cardíaca empieza en La Paz en el 1965, el primer hospital de España que tiene un programa de cirugía cardíaca infantil, y en el 67 empieza en Valdebrón, en Barcelona. Y este se había operado en el 68 en Leza, en un pueblo que es como Puerto Lápice o yo qué sé. Y miro, empiezo a investigar. Un ministro del gobierno de Franco, de Leza, se había empeñado en uno de los hospitales que se llamaban de corazón y pulmón, en poner cirugía cardíaca, y estuvieron durante 5 o 6 años con resultados no malos operando aquí. ¿Por qué os cuento esto? Porque estas historias se están escribiendo, porque nuestros pacientes se están escribiendo. Ahora voy a hacer una pequeña reivindicación. Los pacientes con cardiopatías congénitas han hecho un baremo junto con las sociedades, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Cardiología de Adultos Infantil, para reconocer la discapacidad. Y está en el último tramo, en el tramo que el INSERSO lo reconozca, porque estos pacientes tú los ves externamente bien, pero por dentro tienen dificultades. Y desde aquí quiero lanzar como esta petición de que se reconozca este baremo, de que se haga fuerza y que se pueda comunicar, y que estos pacientes existen y son distintos. Mirad, el corazón derecho tiene mucho tiempo, porque los peces tienen un corazón similar al ventrículo derecho. Después pasamos a ser anfibios, el corazón tenía ventrículo derecho e izquierdo y estaba comunicado, y después nosotros, que somos los dinosaurios, como teníamos que correr, se sectó el corazón y empezó el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es muy nuevo,
hablando evolutivamente de millones de años. Por eso las cardiopatías congénitas son complejas y afectan sobre todo al corazón derecho, que es el gran reto que los pediatras, los cardiólogos infantiles estudiamos más el corazón derecho y los cardiólogos de adultos ya llevan muchos años dándole importancia y por algo está el corazón derecho. Y por último, que ya me voy alargando, os voy a traer la historia de David. David es un niño que compartimos Georgia y yo. Me llaman, estoy en Caravaca, un hospital muy chiquitito, y me dicen que hay un niño que está con una taquicardia 250, 260, QRS estrecho, pum, 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 pum. Me dicen que es un niño que ya lo han cardiovertido anteriormente, bajo, y me encuentro un niño con tensiones justas, le pongo el eco, el corazón temblando, pa, 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 pa. Ya la enfermería le había cogido una vía muy bien en el brazo, estaba catalogado de un Wall Parkinson White con una vía, pa, 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 con una taquicardia por reentrada. Y llego y me encuentro a la madre y el padre, y le pregunto el nombre a la madre y el padre. Eva, se llama la madre, y el padre se llama Paco. El padre no podía ni hablar, se sale. La madre se pone con nosotros al lado, le enseño el eco y le digo, voy a ir cargando adenosina. Y le digo, ¿cómo fue las otras veces? Le pregunto a la madre y me dice, no sé la dosis, pero la dosis inicial nunca sale, inicialmente. La enfermería, en mi pueblo, yo llevo poco tiempo, no estaban acostumbrados, porque la madre era como uno más, estábamos reanimando a su niño. Digo, pues cargar a 0,3 directamente y ponérselo por el brazo. Le ponemos, no sale. Uf. ¿El desfibrilador dónde está? Pues está aquí, pues tenerlo localizado. Vamos a poner una segunda dosis, ¡pah! Y además es muy bonito cuando le pones el eco en directo y salta ritmo sinusal. ¡Pah! Ya mejora, lo mando a un hospital que tiene UCI pediátrica, como el de Toledo, lo mando a Murcia y al día siguiente le digo, Georgia, te van a mandar un niño, acógelo en tus oraciones. Me lo arregló y ya ha dejado de venir a la urgencia. ¿Por qué cuento esto? He empezado con algo concreto y acabo con algo concreto. En vuestra historia añadir el nombre de los padres. Los que estáis en los centros de salud, en la urgencia, estamos tratando al niño y no sabemos el nombre de los padres. Y luego el paciente se ha hecho mayor de edad, esto es una realidad. Y él me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pues sí, nos lo va a decir. Muchísimas gracias. Gracias Jesús, Pablo, Miguel Ángel. Estar aquí con Georgia para mí es un placer y con el resto de la mesa. Y nada, espero que haya servido y eso, el nombre es importante, el nombre nos define, ¿vale? Gracias. Muy bien, gracias a los componentes de la mesa. Yo que venía como con preguntas técnicas, lo que tengo son ganas de llorar. Y estoy así como emocionado que no sé qué decir. Entonces, mientras en el auditorio la gente pues quiere hacer alguna pregunta o algo, entre que llegan los micros, allí hay una persona, yo voy a hacer reflexiones. Primero, en la línea de lo que ha dicho Natalia, la F de la familia. Qué importante es la familia, la atención a un niño es un trípode, son 3 patas, es el paciente, tiene que ser fuerte, el equipo tiene que estar técnicamente cualificado y coordinado y la familia es la tercera pata. Si la familia apoya y la tomamos con la igual importancia que el resto, el taburete se mantendrá de pie. En esa línea también que ha dicho Natalia, un niño no es un adulto en pequeño. Es otra cosa. Entonces, un niño funciona diferente, genera emociones, genera ansiedad. Que un niño se ponga malo es antinatural, ¿no? Y eso también tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo en nuestro pensamiento cuando lo tratamos. Vuelvo con la línea argumental que han tenido los componentes. La importancia de todos los eslabones de la cadena, ya lo familiar y el entorno lo hemos hablado, pero todo el equipo, personal sanitario, no sanitario, la gente que encuentra por la calle, un paciente. Ahí se ha hecho una puntualización también en la valoración pediátrica, un apartado, la preocupación de la enfermera, que importante, la que hace el triaje, ¿no? ¿Cuántas veces no ha hecho un niño una apnea, un niño pequeñito, una bronquiolitis en una sala de espera?
la importancia de todo el equipo. Otra idea también, en los sitios más pequeños, los eslabones de la cadena, los sitios más pequeños se pueden hacer las cosas más grandes, ¿de acuerdo? Hay centros súper profesionales que hacen cosas maravillosas, pero en cualquier sitio puede haber una actuación estelar. Y nada, y ya como colofón, ahora pasaremos con las preguntas, la experiencia nos demuestra, y eso está claro, que pocos pacientes son como son los niños. Los niños, qué agradecidos son. Actuar con un paciente, sacarlo adelante es importante, pero es que en pediatría de verdad que existen los milagros, es para vivirlo en el día a día. Bueno, estas son las reflexiones que yo saco. Si quieren comentar algo los compañeros y preguntas del auditorio. Bueno, hola. Yo trabajo en un sistema extrahospitalario, en una UBI móvil, con mis compañeras, y hemos tenido paradas cardíacas de niños en tormenta rítmica. Entonces, tú sigues el algoritmo y el algoritmo es adrena cada 3-5 minutos, antiarrítmico y tira, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos con hospitales que sí que tienen un tercer nivel cerca, con ECMO, pero hay zonas de Galicia, donde yo vivo, que estás muy lejos del hospital. Entonces, la pregunta es, ¿eso que vosotros os solucionó la tormenta rítmica, de alguna manera se puede trasladar a los algoritmos de RCP en extrahospitalaria, con el marcapasos externo, con el isoproterenol que tenemos en la ambulancia? Yo no sé muy bien cómo aplicarlo, pero ¿llegaremos a eso en extrahospitalaria? Yo creo que es una muy buena pregunta y además la primera parte que me has preguntado, ¿no? Estamos en la calle. Yo creo que el poder hablar con el responsable del paciente o el equipo responsable del paciente es fundamental, especialmente en tormentas eléctricas. Yo recuerdo de un caso, que además era un caso faraónico, que el niño tenía una forma de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, pero no definida genéticamente, con lo cual son unas intermedias que pueden alternar esto con cutelaro, ¿vale? Y que el algoritmo les va fatal, porque el algoritmo es adrenalina, amiodarona, y entonces cuando tú tienes una taquicardia que se pone peor con las catecolaminas, ponerle adrenalina, mal. Cuando además tienes un QT largo, la amiodarona, mal. Y entonces es algo que teníamos muy educados a los padres, que si pasaba algo tenían que decir adrenalina no y amiodarona no. Claro, ¿quién es una madre que le diga a una persona que viene de una ambulancia medicalizada, que venga, una madre te diga no le pongas adrenalina, no le pongas amiodarona? Entonces, pues como ya habíamos vivido esta experiencia y sabíamos que no había resultado, porque evidentemente le pusieron adrenalina y amiodarona, pues al final la madre tenía nuestro teléfono y cuando algunas veces le pasa, porque le pasó varias veces, llamaba y decía, habla con Georgia, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, soy la responsable de este paciente tiene esto, y no te quiere, o sea, había un rechazo a escucharte, ¿no? Y decía, apaga la sirena de la ambulancia, que no haya ruido, que todo se calmará. Porque era así, el tratamiento era que no hubiera ruido, que no hubiera gritos, que bajara la intensidad de todo y desaparecía la taquicardia. Entonces, claro, ¿cómo me estás contando que estoy ante una taquicardia ventricular recidivante hasta realmente polimórfica, que se soluciona apagando la sirena de la ambulancia? Es difícil, pero así pasaba. Entonces, a veces, y me decía la madre, ¿cómo podemos hacer para cambiar los algoritmos? Y me decía la doctora de la ambulancia que recibió el niño y que flipó que apagando la sirena pues se solucionara todo, me dice, ¿cómo podemos cambiar los algoritmos para estos pacientes, ¿no? Y es muy difícil, porque estos pacientes son escasísimos, pero realmente la amiodarona y la adrenalina lo mataban. Y la madre, que es muy intensa, pues logró con su intensidad que le hicieran caso y que nos llamaran. Entonces, yo creo que trabajando bien, que todo el mundo conozca que existen las enfermedades raras y ultra raras, que hay pacientes que están fuera de los algoritmos, pero sobre todo empoderando a las familias y darles voz en todo esto es fundamental, porque
Tú en la ambulancia, teniendo un niño con una taquicardia polimórfica, tú no te metes en el sistema para ver si hay una alerta de qué tal, no. Pero si empoderamos a la familia para que diga, oye, que tiene una catecolaminérgica, hay un protocolo distinto, esto va a cambiar. Yo creo que formar a la familia y hacerles caso a la familia es un eslabón fundamental para estas cosas que son raras, ¿no? Sí, y luego el tema del ECMO, ¿no? El tema del ECMO, que me imagino, hay una desigualdad territorial clara. No es lo mismo tener una parada enfrente del Sant Joan de Déu o enfrente de La Paz que tenerla en el ámbito rural. Eso es una realidad. El ECMO en parada en un futuro llegará para quedarse, pero claro, que anular a un niño no es fácil. Es más complejo que un adulto, es mucho más difícil, porque ellos con el ECMO le estaban dando masaje porque tenían que descargar ese ventrículo porque si no claudicaba y la única manera de descargarlo probablemente ahí era siguiendo dando masaje. Pero el ECMO estaba intentando mantener el cerebro vivo. Llegará. ¿Cómo? También tenemos un problema muy grande, no hay un plan nacional para siquiera hacer el transporte. Tenéis en Alcácer de San Juan un niño que necesita un ECMO y tenéis que pedir favores, llamar a hospitales grandes para que vengan o los canulen y os lo lleven. Ese equipo no cobra apenas nada, viene porque son amigos. Así no van las cosas, porque realmente el caso que ha puesto Georgia es que se salvan vidas y la plasticidad cerebral de los niños es que es así. No, hemos visto casos de paradas intrahospitalarias de mucho tiempo con ECMO y es que luego consiguen tener un desarrollo neurológico. A ver, no va, pero es la realidad. Quería solo especificar una cosa. Los niños que tenemos que tienen patologías ya conocidas, yo siempre les digo, por favor, en el móvil siempre el informe, siempre la indicación, porque es verdad que desde la ambulancia a veces no accedes a los informes. Pero los dos casos que yo tuve fueron primer diagnóstico. O sea, el primer evento fue la parada cardíaca en tormenta, con lo cual estás perdido, porque no sabes nada. Eso es el paciente que yo quería saber si podemos hacer algo más. Bueno, yo creo que hay que trabajar en ello, porque hay que seguir unos algoritmos, porque cuando vienes de la nada tienes que seguir unos algoritmos, pero sí que es verdad el pararse un momento y pensar cuando tú estás enfrascado, que no sale de la tormenta rítmica, es decir, pensar al revés, es decir, me paro 5 segundos, pienso y busco alternativas. Y esto pasa por conocer muy bien esas patologías raras que realmente son las que te van a marcar la diferencia. Tuvisteis en Lugo un caso, justamente que me acabó llegando, de un niño que hizo una parada, una FV, que se chocó y que se volvió a chocar en urgencias otra vez, y nos lo mandaron a Sant Joan de Déu para que intentaran, bueno, para poner un desfibrilador, para ver el diagnóstico y tal. Le hicimos todo, me refiero, todo hasta taparlo con una manta y subirle la temperatura a 39,5 para ver si se inducía un patrón de brugada, temperatura dependiente, todas las perrerías, hasta que tenía 1 año y medio, hasta que en un momento dado Freddy dijo, oye, ¿y si miramos las coronarias como hacen los adultos? Freddy es cardiólogo de adultos, ya hace muchos años que está en el mundo de la pediatría, pero de base es cardiólogo de adultos. Y dije, ya, pero no hay infarto, no hay nada, no hay electro, o sea, no hay nada. Y dice, bueno, no nos cuesta nada, vamos a hacer un estudio electrofisiológico también, pues vamos. Era un Kawasaki con un aneurisma así, que había momentáneamente hecho un espasmo y que le había dado la FV. Y realmente este era el caso súper excepcional, porque en realidad era una FV por un espasmo coronario, por un aneurisma coronario de un Kawasaki. Era vuestro. Pues, y esto ya lo íbamos a decir, bueno, pues le ponemos el desfibrilador y ya está. Y bueno, de estos casos de FV idiopática. Pues no era idiopática. De hecho, no le pusimos desfibrilador, porque localizamos cuál era el problema, vimos que estaba mejor, pusimos antiagregantes, tal, vimos que pusimos antiinflamatorios, se fue normalizando esa coronaria, tiene una coronaria normal y el niño no lleva desfibrilador. Entonces, pero aún teniendo todos los medios no sabíamos por qué estaba pasando eso. Muy bien.
Pues nada, yo creo que ya estamos en tiempo. ¿Alguna cosa que añadir? Gracias a la mesa, a los ponentes y gracias al auditorio, ya pasamos a la siguiente mesa.